los 4 fundamentos de la sabiduría. Entienda eso. 4 fundamentos de la sabiduría. Hoy quiero compartirles lo que es el alcance de la sabiduría divina, porque la Biblia habla de sabiduría natural, habla de sabiduría diabólica, pero también habla de sabiduría animal y habla la sabiduría que viene de lo alto. Sí, hay 4 tipos de sabiduría. Entonces me refiero precisamente a esta última, el alcance de la sabiduría que viene de lo alto, es decir, la sabiduría divina. Vamos en tal virtud a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 30. Y vamos a leer desde el versículo 24, Proverbios 30, del versículo 24 al versículo 28. Les recuerdo, el título es Los 4 fundamentos de la sabiduría. Y me refiero a la sabiduría divina, a la sabiduría que viene de lo alto. Y hoy pretendo, el objetivo es que usted hoy entienda el alcance de la sabiduría. Leo para todos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 4 cosas, y escúcheme esto, son de las más pequeñas de la tierra. Y oiga, y las mismas son más sabias que los sabios. Son pequeñas, pero son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada forzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. Dios nos bendiga por su palabra. Padre, te imploramos una vez más, te suplicamos, mi Señor bendito, mi Rey y mi Redentor, mi Salvador. Señor, tú has hablado a mi vida y me has enseñado esta verdad. Señor, de los 4 fundamentos de la sabiduría, para no, Dios mío, estar, bendito Dios, en una cuestión abstracta, sino muy puntual, Dios mío, para ejercer nuestra vida como sabios y como sabias, Padre Santo. Por tanto te ruego, te imploro, que el mismo Espíritu que inspiró esta escritura, que iluminó mi entendimiento, Señor, ese mismo Espíritu sea hablando, Dios mío, y colocando palabra, Señor, que contiene palabra que puede ser digerida, que puede ser entendida, y que Dios amado ilumines también el entendimiento, los corazones, bendito Señor, para así de este modo, Señor, poder apropiarnos de esta riqueza. Poder, Dios mío, hallar hoy un gran tesoro, Dios mío, que sirva no solamente para esta vida, sino que salte para la eternidad, Dios bendito. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te damos las gracias. Amén y amén. Siéntense y denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Cuando observamos el inicio de este capítulo, encontramos
que quien escribe este capítulo 30 es un hombre llamado Agur. Dentro de la historia no hay un registro que nos diga a nosotros quién era este Agur. Pero los eruditos de las Sagradas Escrituras han llegado a una conclusión, y es que este hombre Agur era una persona cercana al rey Salomón, al sabio Salomón. Salomón permite que se incluya dentro de su libro los dichos o proverbios de este hombre llamado Agur. Y si él lo hace es porque está reconociendo como sabio y como hombre que ha experimentado la sabiduría divina, está reconociendo que lo que este hombre escribe es revelación, es inspiración divina, y como tal lo acepta. Lo acepta como algo sabio, lo acepta como de parte de nuestro Dios. Quiero decir que entonces aquí hay el concepto de dos sabios. El uno, que es el que escribe, llamado Agur, y el otro sabio que aprueba, el rey Salomón. Pero escúchame bien, tal parece que en el contexto o en la época en que ellos viven, hay cierta medida para considerar, para poder calificar quién es sabio y quién no lo es. Pero dentro de ese contexto y de esa medida habían pasado por alto 4 detalles. Este hombre lo descubre y precisamente son los fundamentos de la sabiduría divina. Y este hombre entonces lo relata y lo relata en una observación, hermano, y esto es algo profundo que logra captar en medio de animales que son pequeños y débiles, pero sin embargo en ellos están los fundamentos de la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y él por esta razón lo llama y lo dice, son más sabias que los sabios. Y el primer fundamento que ellos observan y que están profundamente impactados es la cualidad que tiene en su instinto las hormigas. Y escúcheme bien, esa cualidad se llama previsión. Son prevesivas. Hemos de entender algo, hermano, para considerar la belleza que hay en esto que está enunciando, que está manifestando el santo. Él coloca a estos animales que están fuertemente, sustancialmente, profundamente en desventaja ante el género humano. Una hormiga o un grupo de hormigas, usted pasa, las pisa y nada pueden hacer. Se mueven frente a la simple pisada de uno. Son un pueblo, hermano, que están en ese sentido, son incompetentes ante el género humano. No obstante, escúcheme bien, las hormigas tienen algo, hermano. Han desarrollado algo en su instinto que le hace falta a muchos seres humanos. ¿Sí me voy a comprender? Son débiles, pero tienen algo que el ser humano, o una gran mayoría de seres humanos, hermano, no la tiene. Y es precisamente esta cualidad de la cual les he indicado, se llama la previsión. Ser previsivo. Dice la Escritura que la hormiga, ella recoge en el verano. ¿Pero por qué recoge en el verano? Porque se prepara cuando el invierno venga. Ahora, yo quiero que
hagamos una claridad, porque esto nos ayuda a entender la sabiduría de las hormigas a la cual se está refiriendo Agur y que es aprobada por el sabio Salomón. Cuando nosotros observamos el invierno en nuestra parte, es decir, en nuestro país, aquí en estos lugares, uno sabe que, por ejemplo, puede caer lluvia esta tarde, puede caer lluvia esta noche. Pero ¿qué pasa después, hermano? Escampa. Y cuando escampa, la tierra absorbe el agua y a su vez la que queda, hermano, corre. Y si quedan, son apenas unos pocos, ¿cómo se le llama? Charcos, simple y llanamente. Pero escúchame bien, hermano. Ante esa situación, hermano, las hormigas pueden salir. Ante esa situación, las hormigas pueden buscar su alimento. Pero en el contexto de estos dos sabios, mis hermanos, no es el invierno como el de nuestro contexto, el de nuestro lugar. En el contexto de estos dos sabios, hermano, el invierno es nieve. Y ustedes saben que donde cae la nieve, hermano, el frío es intenso. Y esto hace perpetuar la nieve. Y cae una sobre otra a fin de que se va aumentando, hermano, el número de nieve. Y esto, este cuadro, este contexto hace imposible que la hormiga pueda, hermano, obtener su alimento. Dos cosas hace la hormiga: trabajar para comer y procrear. Ella no tiene internet, ella no tiene celulares, ella no está pendiente de modas, ella no está. Dos cosas hace: comer y procrear. Pero ante la realidad de la nieve, hermano, la hormiga no puede alcanzar su alimento, no puede, hermano, hacer aquello que le permite subsistir. Pero hay algo maravilloso, hermano, que ha desarrollado en su instinto, y especialmente esa hormiga de la cual están en el contexto de Agur y del sabio Salomón. Y es que ellas no salen día a día a buscar su alimento, porque de hecho la hormiga le da hambre todos los días. Pero no simplemente se limitan a saciar el apetito de ese día, sino que nos relatan las escrituras acerca de estas hormigas, de que ellas comen, pero también llevan una previsión. Ellas saben, hermano, que llegará un momento, llegará una etapa en que ellas no pueden salir a buscar el alimento, y como tal, no solamente piensan en el presente, sino de que comienzan a acumular el alimento para cuando venga ese invierno. Llega el invierno, ¿y qué acontece? Muchos animales, incluso más fuertes y más hábiles que ella, perecen por causa de la nieve, por causa del frío, por causa de esa condición climática. Pero mientras otros perecen, hermano, la hormiga está metida en sus cuevas, está calientica, y no solamente tiene un clima adecuado, agradable, sino que la hormiga tiene, de las dos cosas que hace, hermano, tiene su alimento. Es decir, está relajada mientras otros padecen y otros sufren. Y esto, hermano, al aplicarlo a la vida humana, al aplicarlo especialmente en este tiempo, uno encuentra, hermano, que esa es un nivel alto de la sabiduría. Si uno observa en nuestro país, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de las personas, ¿cómo se preparan, hermano, para esa época donde ya no somos productivos? Es decir, la vejez. ¿Cómo se prepara cuando
ya las masas musculares, hermanos, se absorben, cuando ya la fuerza se pierde, cuando incluso la visión no es la misma, el cerebro no desarrolla de la misma manera, hermano, cuando el hombre se vuelve torpe, la mayoría que uno observa, ¿sabe cómo se preparan? Esperando una pensión. Pero la realidad es esta. Las necesidades del ser humano no se hacen fuertes o se hacen débiles dependiendo de la edad. El anciano también tiene necesidades. El anciano también desea tener una casa cómoda. El anciano también desea tener una casa bonita. El anciano también desea salir de viaje. El anciano también desea tener a su esposa bien. El anciano también desea, por los achaques de salud, hermano, ser atendido en los mejores doctores. Y entonces, hermano, las necesidades llegan. Y ahí el hombre entonces se enfrenta a la realidad. Que lo único que tiene, si es que lo ha alcanzado, porque hay gente que ni siquiera, hermano, cotizan a una pensión. Pero lo único que les queda, mi hermano, es tener que sobrevivir. Sin embargo, hay otros que, a pesar, hermano, de que incluso no hayan ido a una universidad, a pesar, hermano, de que provengan de pronto de cualquier tipo de raza, pero esa gente no simplemente trabajó para disfrutar del presente, porque quiero decirle que tampoco estoy pretendiendo decir que hay que sacrificarse y no hay que disfrutar el presente, hermano, sino simplemente para cuando se llegue a la vejez. No me estoy refiriendo, no estoy hablando de esa manera. Pero son personas, hermanos, que han aprovechado el presente, pero al igual de ese presente, hermano, tienen esa previsión de que ellos saben de que la edad productiva se acabará y como tal, hermano, no lo derrochan todo, sino que reservan y cuando llegan a esa edad, hermano, todo por el contrario, tienen un patrimonio el cual trabaja por ellos y ya ellos no trabajan. Pero lo que le da ese patrimonio le permite, hermano, satisfacer las necesidades del diario. Y tal vez no sea un médico, porque podemos ver que era el mejor de los médicos, pero no se preparó. Y lo único que tiene es una casa y posiblemente un carrito, pero hermano, uno nota que propiamente, hermano, la debacle llegó. Tal vez, hermano, no sea un ingeniero, pero uno los encuentra que fueron en una época, lo derrocharon todo. Hermano, no tuvieron en cuenta que realmente el dinero es ingrato y se tiene, mañana no se tiene. Y que como tal hay que saberlo manejar. Y entonces, ¿qué pasó en medio de ello? Simplemente, ay, cuando yo era ingeniero, ay, cuando yo era doctor. Pero en la realidad, hermano, están en una dependencia de que otros puedan ayudar. Mientras estos que tal vez no lograron alcanzar ese tipo de logro, pero hoy en medio de su vejez, hermano, almacenaron y no tienen necesidad de depender de otro, hermano, ¿cómo se les considera? Se les considera sabio y su sabiduría sobrepasa cualquier tipo de diploma. No estoy en contra de los diplomas, sino lo que yo quiero dar a comprender es por qué estoy hablando de los fundamentos de la sabiduría. Pero escúchame bien, es bien cierto todo esto, pero también hay una realidad que tiene que ver con este tiempo. Y es que, hermano, todos los logros y los alcances y todos los méritos, éxitos que se puedan humanamente, terrenalmente alcanzar, le acompañan al hombre hasta el cementerio. Y de allí en adelante, a Dios no se dirá, y espero ser comprendido, yo alcancé esto, alcancé lo otro y alcancé lo otro. Déjeme decirle algo. La vida para muchos, especialmente el joven y algunos adultos,
es algo novelesco saber que no todo termina en este tiempo, sino de que hay una eternidad. Y tarde o temprano la gente se enfrenta a esa realidad. Alguien puede decir, a mí se me murió la tía, a mí se me murió el primo, a mí se me murió. Pero llegará una época en tu vida en que preguntarás por aquellos con que compartiste tu juventud, tu mocedad, aquellas personas en las cuales, mis amados hermanos, tú disfrutaste y que ellos traen gratos recuerdos, pero cuando preguntas por ellos, hermano, encontrarás que ya hay 20 o 30 que ya están muertos. Y ante esa verdad, hermano, uno sabe que así como ellos murieron, un día también. Pero sabio es no esperar, hermano, sino creerlo, porque la palabra de Dios nos lo dice. Pero esta sabiduría, hermano, de la cual mencioné, de aquel que provee para la ancianidad, no es completa. No es completa. La Biblia, el Señor Jesucristo enseña y dice, haced tesoros, no donde el ladrón roba, hurta, haced tesoro, no donde la polilla y el orín corrompe, haced tesoro en el reino de los cielos. Amén. Lo que yo quiero decirles en esta hora, uno de los fundamentos de la sabiduría es la previsión. Pero en todo el sentido estricto de la palabra se puede considerar sabio el hombre que no solamente disfruta de este tiempo, sino que se prepara para la eternidad. Allá, mi hermano, lo digo con todo respeto, alguien puede salir diciendo de aquí, ay, el pastor como que ataca eso. No, yo no ataco, sino es la realidad. Delante de Dios, hermano, solo hay dos tipos de personas, los hijos de Él y los que no son de Él. Aquí es donde nosotros miramos al doctor, al no sé qué, y al otro, pero delante de Dios no es eso. Quiero decir que eso Dios no lo recordará. Dios solo recordará, hermano, de la manera como te preparaste para enfrentar la eternidad. Y alguien puede decirme simplemente de la salvación. Y yo sé, hermano, que la salvación es algo grande. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero yo quiero serle honesto, serle sincero. El que se limita simplemente a su salvación, que a pesar de que, como ya lo digo, usted sabe lo que es, hermano, escapar de la condenación eterna. ¿Ah? Porque no es, si yo miro una persona que la condenan a 50 años y eso es impresionante. Ahora alguien, hermano, que toda la eternidad estará bajo una condenación, eso tiene que ser terrible. Por eso el Señor Jesucristo ni siquiera con todo de ser Dios pudo dar una explicación clara. Simplemente dijo, es el ay y el crujir de dientes, pero no pudo hablar más porque no se compara a ningún sufrimiento. Y haber escapado de eso es algo grande. Pero yo quiero decir, Dios no solamente promete salvación. Para la eternidad hay tres cosas que Dios promete. Una, coronas. Dos, galardones. Y tres, posiciones. Porque en el reino de los cielos no es lo misma la autoridad del querubín, el trabajo del querubín y la posición del querubín que el que tiene el serafín y así sucesivamente el arcángel. Y eso, hay jerarquía. Y allá, hermano, alguien diría, bueno, así sea que entre de barriga, bueno, está bien. Pero eso sería una idea cursi. Yo quiero llegar y tener una buena corona. Yo quiero llegar y tener buenos galardones. Yo quiero llegar y tener una buena posición en el reino de los cielos. Y por eso, hermano, les digo,
uno de los fundamentos de la sabiduría es la previsión. Pero el alcance de tu sabiduría que no llegue simplemente desde que naciste hasta el cementerio, sino de que salte para la vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Lo segundo, mi hermano, que nosotros podemos observar allí, como fundamento de la sabiduría, lo tiene el conejo. Ellos están impactados es en la precaución que tiene el conejo. La característica del conejo tiene unas orejas grandes y un sistema auditivo, precisamente por eso tiene esas orejas grandes. Porque el conejo puede escuchar lo que otros animales no escuchan, incluso los mismos seres humanos, a cierta distancia, con tremenda nitidez. Pero a causa de su sistema nervioso, el conejo vive en una constante fluimiento de adrenalina y como tal, el conejo es un animal hábil. Pero las patas del conejo están adecuadas precisamente para oír. Y en una carrera, hermano, el conejo tiene una gran velocidad. Las características del conejo nos permiten pensar, hermano, que están adaptadas para burlarse de cualquier depredador. Pero con todo eso, el conejo entiende de sus limitaciones. Él conoce, él sabe de lo que tiene, pero también entiende, hermano, sus limitaciones. Y por eso no se confía a un 100% de sus cualidades, sino de que es precavido. Y como tal, hermano, él sabe que en un momento se cansa y tiene que descansar. Él sabe que en un momento tiene que dormir. Él sabe que en un momento nacen otros conejos y necesita, hermano, tenerlo, que protegerlo de la garra y protegerlo de los colmillos filosos, de los depredadores. Y como tal, dice la Escritura, hermano, que hace su casa ¿dónde? En las piedras. Él sabe de sus habilidades, pero reconoce la limitación de su vida. Amén. Y como tal, busca su refugio, busca su escondite, su madriguera, precisamente en las piedras. Pero escúcheme bien, hay una analogía entre lo que son las piedras y Jesús. La Biblia llama a Jesucristo como la piedra angular, es decir, el fundamento de donde nace, de donde se puede construir, la obra de Dios. Jesús es conocido como la peña de Oreb. Jesús es conocido como roca de salvación, pero también como piedra de refugio. Y aquí es donde está el fundamento de la sabiduría. Cuando usted reconoce sus capacidades, pero también reconoce que su verdadero refugio es el Señor. Amén. Escúcheme bien, hermano. Sé que cuando uno obra por fe y actúa por fe, el que no conoce de esto, hermano, puede descalificar y creer que tal persona es loca. Pero yo quiero decirle, la fe no es loca. Que si hay locos o locas que presumen tener fe, pero la fe no es loca. La fe es precavida. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El hombre que actúa en fe y está haciendo cosas, hermano, es porque primeramente entró al refugio, conoce sus capacidades, conoce, hermano, sus cualidades, pero ese hombre, hermano, sabe que lo que más le asegura el éxito, la victoria, es precisamente saber que Dios está en el asunto, que está en la perfecta voluntad de Dios. Amén.
Y es sabio cuando, a pesar de nuestras capacidades para tomar decisiones trascendentales en la vida, es sabio, a pesar de nuestras experiencias y de nuestras capacidades y de cualquier otra cosa, hermano, para tomar decisiones, hermano, que son tan fundamentales en la vida. Por ejemplo, el matrimonio, hermano, primeramente saber en mi refugio si estamos o no estamos en la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Y sabiduría de lo alto. Pero quiero también, mis amados hermanos, decirles un punto. Hermano, para mí, el peor engaño que el hombre ha experimentado no es la DMG. Para mí, el peor engaño que el hombre ha experimentado, ¿sabes cómo se llama? Se llama la religión. La religión yo la interpreto como el grupo de personas que se reúnen a filosofar de lo que creen y de lo que no creen. Pero yo quiero decirle que el Evangelio no es eso. El Evangelio no es simple argumento, ritos y ceremonias. El Evangelio, hermano, es una relación, es el hombre sumergido en el Señor, es el hombre escondido en Dios. Amén. Es el hombre, hermano, que tiene como gran valor, como gran importancia, aún más allá de su respiración y de cualquier cosa, hermano, estar agarrado del Señor, estar metido en la presencia. Algunas personas, hermanos, mire cómo interpretan algunos la sabiduría y ni siquiera se dan cuenta, hermano, que están en las garras del león o en la boca del león. En este tiempo hay iglesias donde celebran el Halloween y el pastor y la pastora se disfrazan. Y todos están, y todo el que lo ve, hermano, dice, ay, ahí sí es chévere, 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 chévere. Cuando la Biblia dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero cuando tú observas por qué eso que algunos llaman chévere, por qué son así, hermano, porque honestamente no buscan a Dios como se debe buscar. No están metidos en el refugio de Dios y como tal, hermano, no pueden traer del Señor a la iglesia. Y tienen que tomar la basura del mundo. Tienen que tomar las hojarascas del mundo para meterlas y tener la gente contenta. Pero usted puede notar, yo estoy seguro que esas iglesias, hermano, que van a celebrar el 31, el Halloween, y el pastor disfrazado ahí con un rabo, y la pastora por allá con otras cosas, y todos esos detalles, hermano, yo estoy plenamente seguro que si los invitaran a una vigilia no fueran. Pero van todos, y llevan invitados. Lo invitaron a un ayuno, no fuera. Pero ¿cuál es la razón? Precisamente, hermano, porque no están en el verdadero refugio. Y el diablo en su sutileza los tiene atrapados. Bienaventurado, hermano, y sabio el hombre y la mujer, hermano, que reconocen que día tras día hay que buscar al Señor. A mí, y lo digo, hermano, y compréndame, lo digo con todo respeto, pero es lastimoso cuando una persona lo único que sabe de Dios lo sabe indirectamente, es decir, por lo que el pastor enseña, pero no lo sabe directamente porque se metió con Dios. Eso es grande. Esto tiene valor, pero déjeme decirle, pierde el valor cuando realmente no hay experiencia directa con Dios. Es terrible ver que una persona solamente lee la Biblia cuando se coloca allí, pero del resto no. Hermano, y yo les puedo decir,
Tal vez, hermano, podrán tener el dinero del mundo, podrán tener lo que quieran tener, pero ante Dios y ante su palabra no son sabios. La verdadera sabiduría está, hermano, cuando Dios tiene el valor que verdaderamente se merece para amarlo, para buscar y caminar con Él. Lo tercero de ese fundamento, mi hermano, ese es el que vemos y nos dice las Sagradas Escrituras, y es con respecto a las langostas. Y dice, escúcheme bien, no tienen rey y salen todas por cuadrilla. La langosta, hermano, no tiene alguien que las organice. Sin embargo, y especialmente en el oriente, vuelan miles de langostas. Y de pronto uno ve que hacen un giro y se meten por allá, caen cuando tienen que caer. Pero ¿quién las está dirigiendo? Es impresionante. Lo primero fue una previsión, lo segundo una precaución y lo tercero, mi hermano, es una participación. Ellas no preguntan, de pronto, oye, se le dio por dar la vuelta y todo el mundo, y todas esas langostas comenzaron a dar la vuelta. De pronto giró hacia la derecha y todas las langostas giraron hacia la derecha, hermano. Pero ellas no tienen quien las organice, mas sin embargo su participación, hermano, es impresionante. Pero hay algo que quiero decir de acuerdo a la Sagrada Escritura. Escúcheme bien, lo que en sí representan las langostas. Cuando nosotros leemos al profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 25, mire lo que dice la Escritura: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y mire cómo termina: mi gran ejército, dice Dios. No sé si estamos captando. Amén. La langosta hace parte del ejército de Dios. Amén. Impresionante. En los días de Joel, hermano, había un tiempo, porque usted encuentra en el capítulo 1 donde dice: aullad borrachos. Parece, hermano, que la vida solamente era beber ron, y eso era el Dios de ellos. Era el Dios de ellos, hermano, la parranda y la cuestión. Pero estas langostas, hermano, fíjense lo que hacen, hermano. Hacen que el pueblo, hermano, se vuelva a Dios en oración y en ayuno. Son parte del ejército de Dios. Y escúchame bien, no tienen quien las organice, pero sin embargo sirven, escúchame bien, al Señor. Amén. A veces, hermano, la gente no le trabaja a Dios. Y entonces excusan o argumentan diciendo: lo que pasa es que no nos han dado un cursillo. Y no estoy en contra de los cursillos. Yo hasta la presente, hermano, estudio acerca de Dios y de su palabra. Pero yo quiero decirles algo. ¿Qué tanto estudio necesitas para repartir un tratado? ¿Qué tanto estudio, hermano, se necesita para apoyar la iglesia? ¿Qué tanto estudio necesitas para saber que cuando se viene a culto, se viene a servir a Dios y podemos llegar temprano? ¿Qué tanto estudio? ¿Qué tanto estudio? El detalle es que, hermano, no se tiene un estado de conciencia de que es sabiduría servir al Señor. Y sepa usted, mi amado hermano, entiéndalo, compréndalo en esta hora, de que realmente, mi hermano, esto es
precisamente lo que nos darán los galardones. Esto es precisamente lo que nos permitirán las coronas. Esto es precisamente lo que nos dará la posición. El servicio que hemos hecho al Señor. Amén. Y yo quiero decirle, la oportunidad no es en la eternidad. La oportunidad es ahora. Este es el tiempo, hermano, en que podemos atesorar para el reino de los cielos. Este es el tiempo, mi amado hermano, en que nosotros podemos, hermano, atesorar para ese gran día, cuando penetremos a esa eternidad. Por algo dice la Escritura, hermano, que el que gana alma es sangre. Por algo la Escritura manifiesta eso. Porque en realidad, hermano, dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis ofrecido hacia sus santos. Dios se olvidará de qué empresa trabajaba, de qué negocio tenía. Pero algo que Dios no se olvidará, ese es el servicio que ofreciste hacia sus santos. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría, mi hermano. Mire, hay algo que los teólogos están de acuerdo en esto. Y es que muchas personas, cuando entren a la eternidad, hermano, a pesar de que ya todo es diferente y es mejor, querrán devolverse para servirle a Dios, para poder trabajarle al Señor, poder hacer las cosas como Dios quiere. Pero la oportunidad es ahora. Por eso, sabio todo aquel que sirve al Señor. Amén. Y lo último son las arañas. En algunas versiones, hermano, no habla de la araña, sino habla de esto que conocemos como salamanqueja, pero ahora se me olvida el nombre. Sí, lagartijas. Y cuando yo observo arañas y lagartijas, hermano, llego a una conclusión. ¿Por qué se permiten a las arañas habitar en una casa? ¿Por qué se permite a una lagartija, hermano, habitar en una casa? ¿Qué día estaba yo visitando un lugar? Iban 3 lagartijas así. Y yo las vi, ay, mire, 3 lagartijas. Y entonces me respondió la dueña y me dijo, ellas se comen los insectos que hay en la casa. O sea, limpian la casa. En estos días estaba yo leyendo acerca de un mosquito y un león. Ahí hay una metáfora, perdón, hay una moraleja en esto, y es que a veces la gente se confía en sus logros y pierden las pequeñeces. Y decía el relato de esa historia que el mosquito reta al león. Y se van a una pelea el león y el mosquito. Y el mosquito ataca la nariz del león. Al atacar la nariz del león, el león hacía así y lo que hacía era arañarse. Pero no lo cogía, no lo podía coger y se arañaba y se arañaba. Y al último el león salió vencido. Y el mosquito entonces ufanado por haber vencido el león. Y allí, hermano, embelesado en sus logros y en sus cosas, decía, no pudo conmigo el león, pero cuando iba volando cayó en la tela de una araña. Entonces él dijo, qué ironía de la vida. Gané al león, pero perdí con una simple araña la cual me grabé. Son las realidades de la vida. Hacen
daño, pero pierden en la tela de una araña. Pierden en una tela de una araña. Entonces, la araña, dentro de la sabiduría, representa, mi amado hermano, la pureza, la limpieza, la santificación. Y yo quiero decirles en esta hora, hermano, bienaventurado el hombre, hermano, que teme a Dios, para guardar su palabra, para caminar en sus mandamientos. Algunas personas, hermanos, no comprenden, hermano, que esta es la verdadera libertad de los hombres. E interpretan el camino de Dios, hermano. E interpretan el andar. Hay gente que no le gusta estas cosas, pero al diablo tampoco le gusta. Entonces yo entiendo por qué no le gusta. Porque el diablo no le gusta. Eso uno lo sabe. El que es del diablo no le gusta. Uno habla de esta verdad. Pero el que es de Dios se goza. Se goza. Pero sepa usted, mi amado hermano, en esta hora, que realmente el vivir en santidad es sabiduría. Porque el vivir en santidad es la verdadera libertad. Yo le hago una pregunta. Si un tren se sale de la carrilera, ¿cómo se le llama eso? Se le llama descontrol. Y si un pez llega y dice, estoy cansado del confinamiento del mar y me voy a vivir a la montaña, y entonces pega un salto a la orilla y comienza a andar, ¿cómo se llama eso? ¿Libertad? Suicidio. Entonces, ni el descarrilamiento del tren es libertad, sino descontrol. Ni el salirse de lo que Dios lo ha creado, para lo que Dios lo puso, hermano, es libertad. Eso es suicidio. Y así andan muchos. Así andan muchos. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiera. La verdadera libertad es hacer lo que debo hacer. Amén. ¿Y qué es lo que debo hacer? Lo que Dios me ha mandado. Por eso es sabio, hermano, es sabio el hombre y la mujer que temen al Señor. Bien, hay 4 fundamentos. 1, la previsión. 2, la precaución. 3, el servicio. 4, la santidad. Pero quiero concluir diciéndoles algo. Para algunas personas esto no tiene sentido. Porque realmente, hermano, la sabiduría se viste de sencillez. Pero yo quiero que usted observe lo que el sabio Salomón nos revela en cuanto al hombre que ha alcanzado sabiduría. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 nos dice, es mejor el muchacho pobre. Escúchame bien, para otros es mejor el rico, así sea lo más estúpido del mundo. Pero lo que viene de Dios dice, es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey. Escúchame, el rey tiene comodidades, el rey tiene posiciones. Viejo, para nosotros viejo es una palabra despectiva, pero para allá, viejo, se espera sabiduría. En los orientales, los viejos, las canas son símbolos de sabiduría. Y dice, es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, sino que quiere hacer lo que le da. Y especialmente con respeto a Dios. Prefiero no tener nada de lo que tiene, ni los renombres que tiene, pero saber que ante Dios somos sabios.
ante Dios somos sabios, porque esa sabiduría nos alcanzará para la vida eterna. Pero hay una realidad, algo más, y encontramos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 13, y escúcheme lo que dice. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, dice el Salmo. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey. Ya ustedes saben las cualidades del rey. Y la asedia, levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre y sabio. Escuchen. El cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre. Ay, él vive para Dios. Y alguien dice, ese evangélico, ¿de qué nos sirve? Aquí lo que nos interesa es en qué camioneta anda, en qué sector vive. Y entonces, no simplemente se menosprecia, se burla. Es lo que la Biblia nos revela. Y dice, aunque su sabiduría nadie se hace cortado de aquel. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Y el versículo 18, no sé si lo tienes. No lo tienes. Lo que quiero yo dar a entender en esta hora, hermano, aunque la sabiduría se viste de sencillez, aunque la sabiduría, hermano, puede ser menospreciada por la gente y hablar mal y dárselas que mejor dicho son Dios y menospreciar, hermano, a las cosas de Dios y a los hombres de Dios, déjame decirle, tarde o temprano, la gente se dará cuenta que la sabiduría es mejor que la riqueza, que la sabiduría es mejor que las pompas, que la sabiduría, mi hermano, es mejor que las armas, que la sabiduría es mejor que la fuerza, que la sabiduría es mejor que cualquier cosa. Hermano, yo quiero concluirles en este día diciéndole lo siguiente. El sabio Salomón, Dios lo usó para traer una revelación y dijo, el que ama la sabiduría no amará. Pero el que menosprecia la sabiduría se alejará de él. Cree, tal vez en un momento arrastren el mundo con su pecho, pero tarde o temprano, hermano, se darán de cuenta que despreciaron al mismo Dios. Una mujer me decía en estos días, 3 carros, hermano, en su casa y en el garaje. Tremenda casa, hermano, que vale como 2 o 3 mil millones de pesos. ¿Y sabe qué me decía la mujer? Quiero matarme. Yo me pregunto, ¿de qué sí? Tarde o temprano se darán de cuenta de que realmente nada se puede comparar a la sabiduría de Dios. Amén. La mujer, hermano, me decía con el corazón, me confesaba, me decía, he pensado quitarme la vida. Y todavía hasta el día de hoy, hermano, anda. Y yo me pregunto, hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si yo no tengo ni la cuarta parte que tú tienes y soy feliz. Y esta, hermano, que le sobra y quiere matarse. ¿Sabes en dónde está? Despreció la sabiduría. Menospreció la vida eterna. Menospreció, mi hermano, el vivir para Dios. Menospreció el servicio al Señor. Menospreció el temor a Dios. Y tarde o temprano se dará de cuenta que la sabiduría sobrepasa todas las cosas. Entonces, mi hermano, que Dios nos ayude, hermano, a proveer para esta vida, pero también proveer para la eternidad. Que Dios nos ayude, mi hermano, a salirnos de la religión y a meternos con Dios, a caminar profundamente con Dios.
Que Dios nos ayude, hermano, a poder servir. Ve, a mí me duele, hermano, porque uno conoce el Espíritu Santo y uno sabe que hay gente que ni siquiera, hermano, ora por otros. Toda su oración se centra en sus problemas, en sus necesidades, y eso no está mal. Pero carecen de sabiduría, que ni siquiera pueden orar y pedir: Señor, salva al drogadicto, salva a la prostituta, salva al homosexual. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Y puedes tener lo que tengas, pero déjame decirle, si no le sirve a Dios, mal está. Y que vivamos para agradar al Señor. Que Dios pueda decir de nosotros: en ti tengo complacencia. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el